Hermanos, buenas tardes. Doy gracias a Dios nuevamente por estar al frente de ustedes y poder predicar la palabra a nuestro Dios. Ahora en esta semana del hogar que inicia este domingo y vamos creo que a tener 3 domingos más, temas relacionados con esta semana. Y es importante e interesante, hermanos, este tema que hoy vamos a ver. Y es interesante si lo pone a raíz o en paralelo con la lectura que acabamos de ver. ¿Cómo podemos contrarrestar estas doctrinas? Y olvídense nada más, ahorita está hablando de esta doctrina neocarismática, pero las falsas enseñanzas que se dan en la iglesia, en la escuela de formación cristiana o aún en el hogar. Y tenemos que estar bien cimentados, hermanos, en esto. Y antes de entrar en materia, vamos a ponernos en oración a nuestro Dios para que Él nos guíe a través de su Espíritu. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde, porque nuevamente muestras tu amor y tu misericordia hacia nosotros, que no merecemos, Señor, tu gracia, pero la has puesto por el simple y puro afecto de tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir confiados, alegres de la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, también te damos por tu palabra, que hoy, Señor, va a ser expuesta y en el cual te pido que por medio de tu Espíritu Santo hable a través de este siervo inútil. Y que sea de bendición y que sea que afiance más nuestra fe en Jesucristo, tu palabra. Y sabemos, Señor, que así es. Tu palabra es verdad, Señor, porque tú eres verdad. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con todo tu pueblo. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar con nuestro texto, tenemos que hacer, hermanos, o ver acerca de lo que hablan estas doctrinas neocarismáticas, conocerlas. Y vamos a hablar un poquito, así muy rápido. Primero, el significado neo. ¿Qué significa neo? Es nuevo, hermanos, es un prefijo que significa también reciente. Y este prefijo se utiliza para formar palabras que denotan una versión o un concepto que se está mejorando, un concepto moderno, pero de algo que ya preexistió. Neocarismáticas. O sea, es el nuevo carismatismo. Es un prefijo que nos hace ver que hay una evolución, si queremos poner esta palabra. Pero este prefijo neo, hermanos, se utiliza en diversos contextos, no nomás en lo religioso, en diferentes disciplinas, también de conocimiento, ¿sí? Como el arte, como la cultura, como la filosofía, como la ciencia, como la tecnología, como la lenguaje o como ahora lingüística, neolingüística, y como lo estamos viendo el día de hoy, también ya en lo religioso. También se utiliza este prefijo en lo religioso. Esta doctrina neocarismática, que en nuestro lugar, hermanos, se le conoce como neopentecostal. Son los pentecostales, pero ahora con un nuevo matiz. Y esta secta, porque es una secta, viene de la rama del cristianismo, de nuestros orígenes, del presbiterianismo. De ahí van naciendo. Hemos hablado y hemos hecho comentarios acerca de un pastor peruano que radica en Los Ángeles, Estados Unidos. Conoce mucho y es historiador acerca de cómo estas doctrinas fueron saliendo de nuestras iglesias hace ya algunos años. En particular, estas religiones prácticamente son nuevas. Tienen poco tiempo.
Estamos hablando de unos 40, 50 años. Entonces viene de esa rama, hermanos, y se enfatiza, fíjense nada más, en la experiencia en la que la persona tiene con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu que da. Y hablan de dones de lenguas, dones de la profecía, dones de la sanidad, dones de la guerra espiritual. Y ahora lo ponen ahora como también un don de la música. Porque estas religiones, hermanos, podrán tener 2 o 3 horas de alabanza, pero de la predicación de la palabra, 20 minutos. Y eso, todo fuera de contexto. Entonces ya la música se centra como una actividad central en estos servicios religiosos. Y claro, incluye en estas doctrinas la doctrina de la prosperidad. ¿Sí la he escuchado? Incluye esta rama neocarismáticas. Ahora, ¿qué es una persona? En este caso, carismáticas se refiere a una persona, no en sí una religión. ¿Qué es una persona carismática? Hablando específicamente en estas sectas, ¿cómo trabaja esa persona carismática? Miren la manera en cómo trabaja, es que esa persona provoque que los que asisten a esas reuniones se sientan bien con ella o con ellos o ese grupo de personas de carismático. Es decir, que llegue a haber un momento en que si usted va a esta reunión y no ve a esas personas, no se sienta a gusto. Esto es lo que tiene que engloba el significado de estas doctrinas neocarismáticas. Ahora, en nuestro contexto del versículo o del capítulo que acabamos de leer, de Primera de Tesalonicenses 1, Dios, hermanos, había hecho una obra sorprendente en la ciudad de Tesalónica durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dicen los estudiosos que fue un tiempo muy corto y se habla de 2 a 3 meses, y esto es importante para el día de hoy que lo tenga en mente. De 2 a 3 meses, pero viviendo en una intensa persecución por el Evangelio. Una intensa persecución se levantó contra ellos, pero ¿sabe cuál es lo sorprendente, hermano? Es que muchos hombres, muchas mujeres, incluyendo muchos nobles, lo dice el doctor Lucas, fueron convertidos, fueron regenerados, hermanos. Y esta iglesia de Tesalónica vino a ser un modelo a imitar. Por las iglesias, ahí menciona regiones cerca, pero también regiones fuera de esa cercanía, que hasta se habla que en ese tiempo una iglesia de imitar de manera mundial. ¿Qué vino a traer todo esto? ¿O qué vino a hacer la diferencia en Tesalónica? ¿Qué vino a hacer la diferencia con las doctrinas neocarismáticas o pentecostales? En ambos contextos, hermanos, hay que hacer una pregunta. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está obrando en una iglesia? Poniéndolo ya la pregunta de manera local, ¿cómo podemos evaluar si Dios está obrando en nuestra iglesia, en Príncipe de Paz? Lamentablemente, hermanos, dentro de las iglesias nos valemos de puntos o criterios inadecuados para responder a esta pregunta. Y como ejemplo le voy a poner uno. Tendemos a pensar que si una iglesia, como hoy domingo, está llena de personas a reventar, o que en su lista de miembros es una lista de 200, 400 miembros, o que en esa iglesia, hermanos, toda la semana hay actividades
bíblicas o actividades que sirvan para el sustento de las mismas necesidades de los miembros. Tendemos a pensar que es una obra o son actividades o es indicativo de que Dios está obrando esa iglesia. Y hay algo que aclarar y lo hago bien enfático, hermanos. No hay nada de malo con eso. De hecho, nosotros oramos y le pedimos a Dios para que la membresía crezca, las actividades de las iglesias entre semanas sean mucho más. Y no solamente en nuestra iglesia, en el campo presbiterial, en el territorio nacional. Y le pedimos a Dios que nuestras iglesias crezcan, hermanos, en membresía, pero no solamente en eso. Y es lo que vamos a ver, que distinguía a la iglesia de Tesalónica. Que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que intento decir, hermanos, es que ninguna de las cosas que en sí misma, que acabo de mencionar, es un indicativo de una evidencia de la obra de Dios. Y lo que voy a decir tal vez al inicio pueda, no sé, pensar mal ahí de este siervo inútil o de chocar en su mente, pero ni siquiera, hermanos, el hecho de tener una buena doctrina es una evidencia de que Dios está obrando en nuestra iglesia. A pesar de lo importante y necesario que es predicar la buena doctrina de la palabra de Dios. Porque una iglesia puede mantener su ortodoxia, su pureza, su fidelidad, su rectitud a la palabra de Dios, pero estar en un declive espiritual. El Señor Jesucristo escribió una carta a una iglesia en Apocalipsis 2, a Éfeso. Y le envió esa carta. Y esta iglesia de Éfeso era una iglesia celosamente, hermanos, hablando doctrinalmente. Pero había un problema con esa iglesia. Y es lo que Jesucristo le dice ahí en esa carta. Tengo algo contra ti. ¿Se recuerda que dice? ¿Qué es lo que tenía el Señor Jesucristo contra esta iglesia? Que has perdido tu primer amor. De nada le sirve, hermano, hermana, de nada me sirve tener la teología correcta si no está Jesucristo morando en nuestra vida. Acabamos de entonar un canto que habla de esto. Un siervo para tu gloria. Pon en mí la mente que hubo en Cristo. ¿Cómo podemos evaluar si Dios está obrando en una iglesia, hermanos? ¿Cómo podemos evaluar nosotros mismos si está Dios obrando en Príncipe de Paz? Y esto es lo que vamos, primeramente Dios, a responder esta tarde. Este tema, hermanos, contrarrestando las doctrinas neocarismáticas, pues muy buen tema, pero ¿cómo le hacemos? Tengo 52 años, gracias a Dios. Y hace como 30 años atrás, yo me empezaba a enrolar a las actividades de los jóvenes. Y la Iglesia Presbiteriana de México en general, y la local, se estaban preocupando porque en ese tiempo este grupo de doctrinas estaba creciendo mucho. Y se estaban yendo muchos jóvenes a sus filas. ¿Qué hizo la Iglesia Presbiteriana en ese tiempo? ¿Recuerda? ¿O cuál fue el motivo por lo que los jóvenes se iban para allá? ¿Recuerda? La música. La música. ¿Qué hizo la Iglesia Presbiteriana en ese tiempo? Ve esos himnarios, hermanos. ¿Cuántos cantos que se entonaban en ese tiempo están el día de hoy en el himnario? ¿Y cuál fue el resultado?
¿Dónde están los jóvenes de aquella época? La Biblia nos dice, hermanos, que las religiones falsas o sectas falsas son aquellas que se apartan de la enseñanza bíblica y promueven doctrinas o prácticas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para contrarrestar todas estas religiones y sectas falsas, y aún dentro de nuestras iglesias, hermanas, enseñanzas no bíblicas, hemos escuchado enseñanzas no bíblicas. Y eso va a pasar, no se ponga nervioso ni se asuste, va a pasar. Pero ¿qué debe hacer usted para contrarrestar esas enseñanzas? Y es importante, hermanos, que cuando esto suceda, tener el conocimiento de la palabra de Dios para comparar contra ello. Tener ese conocimiento con las Escrituras, con nuestra doctrina. Una falsa doctrina se fundamenta fuera de las Escrituras y no es compatible a la revelación de Dios, la revelación especial. Y en lugar de conducirlo a usted a la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es lo contrario a la santidad, hermano? El pecado. Y hemos escuchado dentro de esta iglesia que mucha gente se queja porque tanto hablan del pecado. Cuando nuestra intención, y porque así es la palabra de Dios, es buscar la santidad. Y si usted no sabe que está en pecado, hermano, pues quiero decirle que no está en santidad. Si usted no sabe que ha ofendido a Dios o está ofendiendo a Dios, usted no verá el reino de Dios. Estas sectas falsas, hermanos, en lugar de conducirlos a la santidad, los va a llevar a una debilidad espiritual y a una vida impía, una vida de pecado. Allí en el anuario de la sociedad femenil hay dos puntos que nos piden que tomemos en cuenta. Uno de ellos es la característica del evangelio genuino. Característica del evangelio genuino. En la iglesia de Tesalónica, hermanos, ¿qué era lo que evidenciaba la obra de Dios en medio de ellos? Voy a tomar dos puntos, pero hay mucho más, hermanos. Pero estos dos puntos son esenciales y que debemos aplicar a nosotros hoy en esta tarde. ¿Cómo sabemos que Dios está obrando en la iglesia de Tesalónica? ¿O cómo sabemos que Dios está obrando en Príncipe de Paz? Número 1, porque en la iglesia de Tesalónica, dice lo que dice el apóstol Pablo, estaba compuesta por personas genuinamente convertidas. ¿Cómo? A ver, ¿cómo, hermano? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué no se supone que todos los que están en la iglesia o la iglesia de Cristo está compuesta por personas genuinamente convertidas? Sí, es lo que se supone, es lo que debería ser. Pero lamentablemente no es así. Mira el versículo 4, lo que dice el apóstol Pablo, la primera parte. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo daba gracias a Dios porque estos hermanos eran ¿qué? Amados. ¿De quién? De Dios. ¿Y elegidos por quién? Por Dios, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque ustedes son amados y son elegidos. Ahora, siempre que se habla de este tema, no debería ser nuestra iglesia, porque nosotros es una iglesia presbiteriana que en esta doctrina de la elección estamos de acuerdo.
Si usted está en esta iglesia, sabe que Dios predestina desde antes de la fundación del mundo. Pero hay personas que aún dentro de nuestra iglesia, por eso le decía, tenemos que estar unidos bíblicamente y doctrinalmente, no lo creen. Siempre que se habla de este tema de elección, se levantan diversas reacciones entre los que lo escuchan. Y no siempre son buenas reacciones. Algunos dicen que es una doctrina muy profunda y que debe ser tratada con creyentes que ya son maduros en la fe, que tienen mucho tiempo en la fe. Pero hermanos, si recuerdan al inicio lo que les dije, es que Pablo, Silvano y Timoteo estuvieron alrededor de 2 a 3 meses. No es precisamente lo que vemos aquí, una iglesia de mucho tiempo. Porque en esta iglesia, hermanos, era compuesta mayormente, por personas recién convertidas. Cuando Pablo da esta carta, él introduce el tema de la elección a hombres y mujeres recién convertidos. Hoy, hermanos, en nuestro día, ¿no nos parece tan extraordinario el ver el nacimiento de una nueva persona? Oye, ya está yendo un hermano, sí, ya, no sé, ya empezó a ir, ya esto, lo otro. No nos parece como que algo trivial el nacimiento de una nueva persona, cuando deberíamos ver lo extraordinario que hizo Dios en cada uno de nosotros, en los nuevos que se agreguen a la membresía. Dios está obrando en esta iglesia, que digamos, los miembros de esta iglesia han nacido de nuevo. Y la razón es, hermanos, porque vemos eso como algo, no lo vemos, tan extraordinario, es porque tendemos a asumir que todo el que llega a una iglesia, sobre todo una iglesia que es doctrinalmente sana, asumimos que es nacido de nuevo. Y no es así. En segundo lugar, porque no estamos tan apercibidos precisamente de este milagro tan portentoso de la conversión. Mire cómo Pablo, hermanos, está identificando a la iglesia, y él lo identifica como el pueblo de Dios del nuevo pacto, la iglesia de Cristo del nuevo pacto. ¿Cómo Pablo podía decir y estar tan seguro, hermanos, del perdón y de que Dios había escogido a la iglesia de Tesalónica? Pablo lo dice, yo doy gracias a Dios porque Él los amó y Él los eligió. ¿Cómo Pablo sabía eso, hermanos? Déjeme hacer otra pregunta más personal. ¿Cómo puedes saber tú si Dios te eligió? ¿Cómo puedes saber si eres amado por Dios? ¿Cómo puedes saber si eres elegido por Dios? ¿Cómo puedes saber? Esta pregunta es importante. ¿Puedes tú saber si Dios te eligió? Porque, hermanos, de nada sirve este tema, que sí es importante, de nada sirve este tema si no has sido elegido por Dios, porque puedes estar con los neocarismáticos, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, con quien tú quieras, hermano. Si no has sido elegido por Dios, ¿de qué te vas a defender si no conoces ni tu doctrina? Si no conoces a Jesucristo. Esta iglesia, hermanos, Tesalónica, era muy peculiar porque estaba compuesta de personas que habían sido llamadas por Dios y cuyas vidas estaban arraigadas, cimentadas en Dios y en Jesucristo.
Esta es la iglesia de Tesalónica. Y nos debe llamar la atención, mucha atención, hermanos, porque en casi todas las cartas de Pablo, cuando él mencionaba una iglesia de una ciudad, lo decía la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Filipo, la iglesia de Dios que está en otros lugares. Pero a la iglesia de Tesalónica, y está luego al inicio en el versículo 1 de este capítulo, Pablo les dice: la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mírelo, versículo 1, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo había visto que esta iglesia está cimentada en Dios y en Jesucristo, arraigadas en Jesucristo. Y esto nos lleva al segundo encabezado del anuario. ¿Cuáles son los efectos del evangelio genuino? Vimos la elección de Dios, vimos el amor de Dios. Ahora veamos las evidencias de la elección. Versículo 5, en su primera parte de esta carta, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, que Pablo les escribe: ustedes bien saben que nosotros fuimos, Pablo, Silvano y Timoteo, a Tesalónica por el amor a ustedes. ¿Pero por qué? ¿Qué los movió, hermanos? Que es algo que se escucha mucho aquí. Yo no veo el Espíritu Santo. Pues sí, si no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo. Hermanos que ya no están aquí tristemente dijeron eso y se fueron. Si somos salvos, si somos regenerados, desde ese momento el Señor nos llena de su Espíritu. Aquí lo que está diciendo Pablo, hermanos, dice a los de Tesalónica en su carta: yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios por la obra que el Señor hizo en ustedes por medio de la predicación de la palabra. Y ahorita vamos a ver varios detalles importantes que hay en estos versículos, en estas palabras, y que tenemos que resaltar. Pablo dice: yo sé que ustedes fueron elegidos, dice ahí esta versión de Nueva Valeria, porque el evangelio o la palabra no llegó a vosotros. Pero dicen los estudiosos, hermanos, dicen los que estudian de manera etimológica la raíz, su versos original, en este caso el griego, dice que la palabra escrita en griego es que fueron elegidos porque el evangelio vino a ustedes, no que haya llegado, ¿sí? Como si, no sé, me imaginaba yo en un paracaídas que avientan la palabra de Dios y ahí va llegando. No, hermanos, así no fue. La palabra de Dios o el evangelio de Dios vino a ustedes. El evangelio de Dios viene hoy a esta iglesia para que lo escuchen los que el Señor tiene misericordia de ellos. El evangelio vino a vosotros. Esta expresión, hermanos, indica que Dios se acerca y se hace presente por medio de su palabra. Es Dios el que viene, no nosotros. Es Dios el que viene y viene por medio de su palabra. Eso no quiere decir que el evangelio, como le digo, cayó así, como de repente en nuestra mente. No, no fue así, hermano. Pablo, Silvano y Timoteo tuvieron que ir como misioneros a predicar la palabra de Dios.
Ahora, Pablo, fíjese lo que dice en la segunda parte, ahí continuando el texto, que ese evangelio no llegó a ellos en palabras solamente. No solamente fueron palabras. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que sí llegó en palabras, pero no en palabras solamente. O sea, no es un trabalenguas. Sí llegó en palabras, pero el poder del evangelio no se muestra ahora solamente en palabras. ¿Sí? Se ha puesto de moda, y hemos escuchado eso, de una predicación muy frecuente en el que se dice: muéstrales a Cristo, predícales a Cristo, muéstrales el amor sin palabras, muéstraselos a través de tus obras y las personas se van a salvar. Es un dicho que se cita de una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, que él decía: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. Eso suena muy piadoso, pero no es bíblico. Si bien es cierto, hermanos, que su ejemplo y mi ejemplo corrobora el mensaje del evangelio que predicamos, quiero decirle que es imposible predicar el evangelio sin palabras. Y doy gracias a Dios por nuestro hermano Jezreel, que nos ayuda un sábado al mes a predicar el evangelio. El evangelio es el anuncio, hermanos, de un hecho histórico, de algo que sucedió hace más de 2000 años, cuando el Hijo encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, dio su vida en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. Ese es el evangelio, Jesucristo. Y sobre esa base, hermanos, sobre esa base de obra de redención, ahora Dios ofrece perdón y ofrece vida eterna por medio de la fe. Y solamente este mensaje, hermanos, se puede transmitir por medio de palabras. No hay otra manera. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:14. Romanos 10:14, un versículo que conocemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque la palabra viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pablo, hermanos, sabía que estas personas de Tesalónica habían sido elegidos porque el evangelio no vino en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se mostró a ellos y en plena convicción, hermanos, actuó en la iglesia de Tesalónica. Y mientras Pablo, Silvano y Timoteo predicaban el evangelio, en medio de mucha oposición, en medio de persecución, hermanos, ellos estaban experimentando el poder del Espíritu Santo, de la importancia vital del evangelio. Y ellos tenían tal interés porque los de Tesalónica escucharan el evangelio de Jesucristo y se salvaran. Nada los frenó para que ellos predicaran el evangelio. Pablo les dice: Dios hizo una obra en nosotros, dándonos una convicción tan grande de lo maravilloso que es el evangelio, de la importancia del evangelio, de la hermosura de Jesucristo, que aún en medio de la oposición, nada pudo frenarnos, porque nosotros queríamos, y por medio del Espíritu Santo, que ustedes fueran salvos. Y esa convicción solo la da el Espíritu Santo. ¿Qué haces tú cuando llegan a tu casa los testigos de Jehová? ¿No les abres? ¿Porque temes que te lleven a su doctrina? ¿O porque no puedes contrarrestar lo que ellos traen?
Hermanos, los que hemos nacido, afortunadamente, pero ya no sé si sea afortunado o no, para los que hemos nacido en un hogar cristiano, quiero decirle que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Aunque nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros tíos hayan sido hombres fervientes y realmente convertidos y nacidos de nuevo, tenemos que escuchar el Evangelio de Cristo. Y por la misericordia de Dios y a través de ese poder del Espíritu, ser regenerados. Si no sucede así, no importa del hogar que vengas, en el que hayas nacido, sea tradicionalmente de pastores, tradicionalmente de ancianos, tradicionalmente de una familia por muchos años fiel, si no has nacido por la palabra de Dios, estás muerto en tus delitos y pecados. No hay manera, hermanos, en que podamos ver lo mismo si operamos en la mente del hombre natural. Porque la mente del hombre natural está ciega, la mente del hombre natural está sorda, no entiende las cosas del Espíritu. Así que podría yo decir algo como hoy, y puede ser, hermanos, casi estoy seguro, que cada uno de ustedes tenga diferentes interpretaciones. Pero quiero decirle que la Biblia dice acerca de que no es de interpretación privada su palabra. Yo no puedo interpretarla de manera diferente y que cada uno de ustedes lo haga de su manera, no es así. Pero estar en la mente de Cristo, hermanos, por medio del nuevo nacimiento, como entonábamos en este canto, un ciervo para tu gloria, si tenemos la mente de Cristo, la mente que hubo en Cristo, hermano, hay una garantía que cuando veamos y escuchemos la palabra de Dios fielmente predicada, todos vamos a entender lo mismo. Todos vamos a ver lo mismo. Y todos vamos a poder ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Por eso es imprescindible movernos en la mente de Cristo, hermano. Si usted no ha sacrificado su yo, su mente, no va a suceder eso. Por eso es importante y necesario para el cristiano, que eso solamente lo da el poder del Espíritu Santo, puede identificar en qué mente estamos operando. ¿En qué mente estás operando, hermano, en este momento? ¿En el hombre natural o en la mente de Cristo? Recuerda que en el punto, hermano, que nos dice este anuario, es muy importante. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio genuino? ¿En qué mente estás operando? El único medio para que Cristo sea revelado a nuestra vida por medio de la palabra es que tu mente natural, que tu pensamiento, hermano, esté en un estado de rendición, que en tu mente sea crucificada. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo, estoy muerto. Nada de lo que Dios viene a producir en nosotros, hermanos, es algo que hayamos visto. Estando en la mente natural, no conocemos a Dios. Se imagina a Dios. Hace 2 domingos les hacía una pregunta: ¿cómo explicamos a un ciego de nacimiento los colores? ¿Cómo puede decirle el color de las bancas, el color de las paredes, si de nacimiento no los ha visto? No los tiene en su mente, hermanos. Es imposible. Cuando Dios habla y se revela a sí mismo mediante su Hijo por el poder de su Espíritu, revela cosas
en el hombre natural que ojos no vio, ni oído oyó, ni han estado en el corazón del hombre. Por eso cuando Dios habla, hermanos, hay una lucha en nuestro entendimiento, en nuestro ser, de la persona. Y es necesario que cuando Dios habla, todos nuestros sentidos estemos en una completa rendición, para que su palabra venga, su palabra arrase con todos nuestros pensamientos que se han fundamentado en la imaginación del hombre y de la mujer. Porque todo lo que conocemos de Dios, hermanos, lo poquito, y aunque esté fuera bíblicamente, es imaginación suya. Y aún estando leyendo la Biblia, nos imaginamos de acuerdo a la Biblia. Por lo tanto, hermanos, Dios viene y se presenta por medio de su palabra y por medio de su espíritu y derriba todo lo construido por el orgullo y la imaginación del hombre para poner su verdad, el efecto de su evangelio, Cristo el Señor. Cristo es la vida. Ser cristiano, hermanos, no es llevar un estilo de comportamiento moral, religioso, legalista durante toda mi vida. Todo lo que está fuera del Evangelio de Cristo es muerte. Porque Cristo es una sustancia, hermano, la misma sustancia del Dios vivo, el mismo Dios vivo y verdadero. Tenemos que entender que no somos personas tratando de actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Y tanto a la iglesia, hermanos, de Tesalónica, estamos estudiando y viendo, como a usted y a mí, nos fue concedido Cristo. Ese mismo Cristo, ese mismo Espíritu que actuó en Tesalónica, ha actuado en los hombres y mujeres que han sido regenerados. Cristo, hermanos, está en nosotros y nosotros estamos en Él y estamos completos en Él, y Él es la plenitud de aquel que lo llena de todo. En todo. Punto número 2. El fruto del evangelio genuino. Pregunta también muy interesante. El fruto del evangelio genuino. Estos creyentes, hermanos, en Tesalónica se habían convertido, como lo leímos, de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Lo dice Pablo ahí en el versículo 9. La mayoría de ellos provenían de este trastorno pagano, pero habían abandonado sus ídolos para creer y confiar únicamente en Cristo como aquel que es uno con el Padre y que nos reconcilia con Dios. Nos libra de su santa ira. El Evangelio de Jesucristo. Y estos hermanos de Tesalónica aceptaron por la fe en ese Jesús que los misioneros le predicaron. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz. Por eso es que Pablo se refiere a Jesús como su Señor y Salvador. Los creyentes de Tesalónica, hermanos, estaban cimentados en el Padre y en el Hijo. El fruto del evangelio genuino es estar fundamentados, cimentados, arraigados en el Hijo y en el Padre. Ellos habían dejado la idolatría porque el Dios vivo y verdadero les había abierto los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para ver a Jesucristo, conocer la verdad y dejar sus ídolos. Y eso es un milagro portentoso, hermanos, del fruto del evangelio. Es lo que Pablo ve en los hermanos de Tesalónica. Estaban cimentados en el Padre y en el Hijo. El evangelio, hermanos, nos llama de muerte a vida.
para ser parte de su pueblo. Dios es un Dios de vivos. Dios tiene que regenerarnos. Dios tiene que darnos vida porque estamos muertos. Y nos da el entendimiento para ser parte de su iglesia. Dios nos ayuda y nos da esa nueva vida en Cristo. Él tiene que llamarnos, hermanos, de la muerte a la vida. Creer no es asunto natural. Usted puede estar pensando ahí que, no, pues sí, tiene razón, al rato creo. No es un asunto así que se va a dar de manera natural porque es sobrenatural. Es una obra del Espíritu. Y quiero decirle, si ese es su pensamiento, quiero decirle que está actuando en la mente del hombre natural, no en la mente de Cristo. Para yo poder creer en Cristo, hermano, tiene que actuar en mí. Fíjese el poder que actúa en esas personas que estamos muertos o estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Tiene que actuar en mí el mismo poder que resucitó de los muertos a Jesucristo. Porque estamos muertos. Y cuando nacemos nuevamente, nacemos de nuevo, ese poder que resucitó a Cristo se muestra en usted y se mostró en mí. Es un milagro, hermanos, y no hemos de perder de vista lo que esto revela con respecto a la obra de Dios. El poder del Evangelio convierte paganos, como los de Tesalónica, y convierte a perseguidores, como Pablo. Y todo eso por el puro afecto de su amor y de su voluntad. Entonces, Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia porque en la totalidad de la membresía se evidenciaban las virtudes fundamentales de la vida cristiana. El amor a Cristo, el amor a Dios, obediencia a su palabra, el amor a su palabra, la fe, el amor a su prójimo y la esperanza. Y todo eso, hermanos, es esencial, es la esencia del carácter o del corazón del carácter del cristiano. Otra característica que lo menciona también Pablo y es algo también que hay que resaltar de esta iglesia y del fruto del Evangelio y que sustenta los que acabo de mencionar, es que vemos a Pablo dando gracias también por la firmeza del pueblo. La firmeza, hermanos, que aún también ellos, después de que Pablo se fue, ellos vivieron tribulación, vivieron persecución en el Señor Jesucristo, la firmeza de la esperanza en el Señor Jesucristo. Y lo dice casi al final de la carta. Y esta palabra firmeza, Pablo se refiere a la capacidad de permanecer bajo mucha presión, bajo mucha persecución por mucho tiempo y no quebrarse, hermano. De tener resistencia, de ser perseverantes y no verlo como una resignación. No, hermanos, no habían claudicado en su fe, ni habían dejado de amarse unos a otros y no en una forma de sacrificio. No fue así de los hermanos de Tesalónica, porque ellos miraban con esperanza hacia el futuro. Ellos miraban con esperanza la venida de Cristo. Así que Dios, hermanos, está obrando en una iglesia cuando sus miembros manifiestan los frutos de una conversión genuina. Cuando los miembros manifiestan en forma creciente estas virtudes que conforman el verdadero carácter cristiano. Carácter. Es por eso que todo creyente debería anhelar de todo corazón, hermanos, que esas evidencias de la gente de Tesalónica sean claramente visibles en tu vida y en mi vida y en nuestra iglesia local. El movimiento carismático, esta porción, la saqué de John MacArthur. Él dice que el movimiento carismático es cristiano, pero no bíblico.
Y él decía que hay muchos cristianos en él, en este movimiento carismático, porque no entienden la palabra de Dios. El movimiento carismático es un movimiento que va arrollando, hermanos, está dando grandes pasos. Y una de las razones por las que es así, menciona MacArthur, porque básicamente los seres humanos somos criaturas emocionales. Nos emociona. Llegamos a escuchar aquí hermanos que dijeron: yo no siento el Espíritu de Dios. Yo llego aquí y no siento el Espíritu de Dios. Y llegamos a hablar con él y decirle: si no lo sientes, pues la realidad es que probablemente no ha nacido el Espíritu de Dios en ti. Porque somos seres humanos de emociones, hermanos, y es lo que aprovechan estas sectas. Y en segundo lugar, porque a estos cristianos les gusta vivir en la ignorancia. Les mencionaba ahorita que los cultos son más show que la predicación fiel de la palabra de Dios, porque no predican la realidad, porque si no se les vaciaría las iglesias. Son ignorantes y se alimentan de estas dos cosas, de emociones, y manténganme en mi ignorancia. No me digan, no me hablen del pecado. Muchas de esas personas, hermanos, también hay personas genuinas, cristianas, que sí amen a Cristo, pero siguen siendo ignorantes a la realidad bíblica. Y la sustituyen con la falta de experiencia de la emoción. Además de que estas doctrinas han llevado a muchos cristianos a creer que no recibieron el don del Espíritu, porque ellos les dicen: si no haces esto, si no sientes esto, si no brincas, si no saltas, no tienes el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu fue dado, hermanos, en el momento de la nueva vida en Cristo. Contrario a lo que vemos en la iglesia de Tesalónica, que mostraban ese nuevo nacimiento. El movimiento carismático es problemático, es un problema, porque es una de las influencias más divisivas. Desde hace tiempo, les digo, hace 30 años, no sé si fue mucho más todavía, pero están dividiendo a las iglesias cristianas, evangélicas, en el presente siglo. En resumen, hermanos, ¿qué hacer para no ser engañados por falsas doctrinas? Le voy a pedir que busque Hebreos 13:8. Y vamos a sacar 5 pasos o 5 puntos para no ser engañados. Versículo 8 de Hebreos 13 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Porque en ese tiempo, si se acuerda, había muchas leyes, hasta por los alimentos, que inventaban leyes, hermanos. Muchas leyes aquí también tenemos en nuestra iglesia inventadas. Pero ¿qué dice el escritor de Hebreos? Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ocúpese de la palabra de Dios, de lo que Dios demanda, lo que Dios ha dicho por medio de Jesucristo y su Espíritu. La manera para estar preparado para contrarrestar todas las doctrinas falsas y aún, hermanos, de falsos maestros dentro de nuestra iglesia es mediante el pleno conocimiento en Cristo. Nuestra mente cautiva a Cristo. Número 1, hermano, reconocer que Jesucristo nunca cambia. Este Jesucristo que Pablo vio a los Tesalónica hace más de 2000 años, o un poquito más o menos, es el mismo de Tesalónica y es el mismo que se predica hoy y es el mismo que se va a predicar el día de mañana. Es el mismo Jesucristo. Número 2, estar firmes en la gracia de Dios. Firmes en la gracia de Dios. Colosenses 2:6 dice: por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Por lo tanto, hermanos, de la manera que recibieron a Jesucristo como Señor, debemos seguirle, pero Él morando en nosotros. Tener la mente en Cristo. Pon en mí la mente en Cristo, que hubo un Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Número 3, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Edifiquen toda su vida sobre Él, sobre Cristo, la roca. No hay otro fundamento, hermano. Sobre Cristo. Si usted está fundamentando su vida sobre un líder religioso, quiero decirle que su vida va a fallar. Solamente Cristo y su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Número 4, abundando en acciones de gracia. Es decir, que la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les fue enseñada y rebosarán de gratitud. ¿Qué veía Pablo en los de Tesalónica, hermanos? Acciones de gracia. Número 5, y no menos importante, es labor de los padres guiar a sus hijos conforme a las Escrituras. Si usted todavía tiene la bendición de tener a su hijo en vida, aunque puede estar con usted o no con usted, sigue siendo su labor. Los que estamos aquí, varones, y tenemos hijos cercanos, es nuestra responsabilidad guiar a los hijos en las Escrituras. Este mensaje, hermanos, debe ser explicado por los padres a los hijos en sus hogares, porque ahí es donde inicia el discipulado. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los ancianos, de la maestra de la escuela dominical. No, hermano, es tuya. Es tuya. Si tu hijo se pierde, que esperemos que no, y oramos para que no, pero es porque tu ejemplo no fue el de los de Tesalónica. Recuerda, hermanos, una iglesia será lo que sus miembros son. Una iglesia será lo que sus miembros son, ni más ni menos. ¿Quién es responsable de crecer en el conocimiento en el Evangelio? Somos tú y yo responsables. Pero también hay que hacer otra pregunta. ¿Tenemos la capacidad de crecer en el conocimiento de Cristo a través de su palabra? ¿Somos responsables y tenemos la capacidad? Hermanos, no. No. Aún en que hemos sido llamados por medio del Espíritu de Dios, sigue viviendo nuestra naturaleza antigua, vieja, de Adán, el viejo hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar nuestro yo, vivir en la dependencia del Señor, hermanos, porque solo la obra de Cristo y la obra de su poder por medio del Espíritu puede ayudarnos a crecer. Es una responsabilidad dependiente. Quiero crecer en el conocimiento de Jesucristo, pues vengo a los estudios, voy a los estudios. Pero no lo hago. Entonces no soy dependiente de la palabra, no estoy dependiente del Espíritu. No mora Cristo en mí. Nosotros no podemos crecer, hermanos, en estas virtudes por nuestras propias fuerzas, no podemos. Por eso debemos ampararnos en el poder del Espíritu. Y con esto, hermanos, no quiero decir que no hagas nada, no, al contrario. No te quedes ahí pensando, no te quedes ahí postrado en lo que pudiste haber hecho y que ya no puedo hacer. Hermanos, mientras Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita la vida,
podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Primeramente, reconocer que no estamos en Cristo. Y seguir corriendo la carrera, hermanos, independientemente de la edad que tengas, hermanos. Sigue corriendo la carrera, porque esa gracia que salvó a los de Tesalónica continúa disponible para nosotros el día de hoy. Para que sigamos creciendo en Cristo. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, ruego a Dios que tenga misericordia y que no te vayas de aquí sin su gracia, sin su palabra. Esa gracia, nuevamente, de los de Tesalónica, gracia de Dios en Cristo para el perdón de tus pecados. Que no te vayas sin ella. Hermano, tú no tienes que hacer nada para arreglar tus cuentas con Dios. Estamos airados, estamos fuera de Cristo, estamos airados. Y Dios se aira todos los días contra el impío. Pero no puedes hacer nada para arreglar tus cuentas con Dios. Ya Cristo lo hizo, hermanos. Todo lo que era necesario hacer, ya lo hizo Cristo. ¿Y sabes para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo lo hizo, hermanos. El Señor Jesús es glorificado por y a través de su palabra y por su pueblo. Y también se glorifica trayendo salvación y trayendo edificación a ustedes y a sus familias. Que Dios les bendiga. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde por tu bendita palabra. Sabremos, Señor, que ella no viene atrás vacía y que tu palabra, Señor, y por medio del Espíritu Santo va a obrar en los oyentes. Te agradecemos, Señor, por Cristo. Te agradecemos porque ese sacrificio, Señor, vino a traer vida nueva a nuestro ser. Y gracias, Señor, porque tú trabajas por medio de tu Espíritu Santo en perseverar esa santidad que buscas que tengamos, que es la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Quédate con tu pueblo, Señor. Confirma tu palabra en cada corazón y en cada mente. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.